Y ya está con nosotros don Manuel Sánchez, exgobernador del Banco de México. Y aquí me da mucho gusto saludar, Manuel. ¿Cómo estás? Qué gusto verte otra vez. Igualmente, oye, platicábamos el bloque anterior, el tema de los distractores, el tema del avión, el tema de los puentes, pero hay noticias importantes en materia de economía esta semana que queremos contigo ponerles el reflector. A ver, Cuéntanos, ¿qué está pasando con el dato de las proyecciones de crecimiento para este año? Bueno, lo primero, en la semana pasada, acuérdate que salió ya el dato preliminar del cuarto trimestre que ya te habla para todo el año de una caída del 0.1%. En el 2019. En el 2019. Entonces, la economía ya está comprobado que tuvo una desaceleración o una contracción leve, pero estamos en un proceso o en una situación de debilidad económica. Ahora, yendo hacia adelante, pues hay varios riesgos y francamente no se ven en el panorama muchas razones para ser muy optimistas. A ver, ¿qué riesgos se ven en lo interno? Mira, ¿Por qué no estamos creciendo más? Yo creo, bueno, en la parte interna yo creo que falta todavía esa base de confianza, esa estructura de política pública que haga que el inversionista y además el mismo consumidor tenga la confianza sobre qué va a pasar el próximo año y cuál es el futuro del país. Yo creo que ese marco de política gubernamental todavía esta administración no lo ha configurado. Permanecen las dudas sobre qué puede ocurrir en los cambios de política económica. Ya sabemos cuáles han sido las medidas que generaron esta desconfianza. Y viendo ya hacia el futuro, me temo que no hay señales de un cambio de postura en la política gubernamental. Pero fíjate, es interesante esto que dices porque yo escucho a los economistas y entiendo que hay como dos condiciones. Una que parece más subjetiva, que es un poco esta de si hay confianza, que la confianza pues, tiene que ver con percepciones, con comunicación, con certezas de las reglas. Claro. Pero luego hay condiciones objetivas. Por ejemplo, inversión pública. ¿Qué está pasando este año? Que sabemos que es uno de los motores que puede ayudar a que crezca la economía. Bueno, acuérdate que lo más importante es el consumo privado y luego la inversión privada. Esos son los dos primeros. Son los dos más grandes. Y luego otro componente súper importante son las exportaciones. Y tradicionalmente ha sido muy pequeño el impulso, el componente del gasto público. Entonces, si quieres empezamos con ese orden. ¿Qué está pasando con los otros? Con el tema del consumo privado y de la inversión privada. Bueno, el consumo privado a lo largo del año pasado se vino desacelerando y esto llama mucho la atención por dos razones. Una, porque el empleo todavía se mantiene razonablemente bien. Acuérdate que el empleo y la tasa de desempleo son indicadores atrasados siempre en un ciclo económico. Y además porque la inflación, que es una variable que puede mermar el poder adquisitivo, se ha venido reduciendo. Entonces se mantiene el poder adquisitivo de los salarios, se mantiene. Y además, más o menos, se ha continuado la creación, aunque mucho más moderada, de los empleos. Entonces, ¿por qué eso llama mucho la atención. Crecido? Yo creo que es la cautela, es la desconfianza. Otra vez los economistas tenemos que recurrir ya a esas variables que son menos tangibles, menos fáciles de medir, pero que parecería que está viendo el consumidor hacia adelante y por eso está cortando mucho la compra, sobre todo de bienes duraderos. ¿Y dirías que es lo mismo la inversión? Y la inversión, esa ya venía desde antes de las elecciones en Estados Unidos, ya en el momento de la elección Casi en desde México. la elección en México, ¿no? Exacto, un poco antes con la elección en Estados Unidos. Entonces es un fenómeno más prolongado de incertidumbre, primero en nuestra relación con Estados Unidos y luego en las nuevas reglas del juego que no se acaban de comprender, creo, en el entorno nacional, pero me temo que son reglas del juego que no son tan inciertas, más bien son adversas. ¿Qué tendría que pasar para que esto que nos estás describiendo empiece a cambiar? Una o varias buenas noticias que le den confianza al público. ¿Cómo cuáles? Bueno, yo creo que una de las cosas que llamaron mucho la atención fue el rompimiento con la reforma energética. Yo creo que el gobierno puede hacer un claro pronunciamiento de que está convencido de que este país puede tener mucha inversión, por ejemplo, y esa es una de tantas, ¿no? Puede tener mucha inversión regresando a la apertura con certeza del capital privado, sin ninguna reticencia a hablar apertura
al capital privado sin reticencia eso, en el campo energético. Hoy vamos en sentido contrario. Aquí, vamos. Porque, y te pongo dos ejemplos, sí. El asunto de volver a Pemex, el centro, y la crítica constante desde las mañaneras a que las inversiones del sector privado no dieron los frutos prometidos durante la reforma. Claro. Como dos estampitas de hacia dónde va. Claro. Está incluso este spot, que no sé si ya lo has visto, donde dicen casi que cuando cargues gasolina, haz patria, carga en Pemex, ¿no? Exacto. Pensando en las inversionistas que trajeron otras gasolinerías a México, pues no sé si es la señal. Es un cambio de señal, claro, que lo único que hace es debilitar la confianza y que no está aprovechándose una gran oportunidad. Dime otra acción que podría hacer que abonara en ese sentido que puntas de la confianza. Bueno, yo creo que lo que pasó con el aeropuerto, mucha gente está pensando, ojalá se pudiera regresar que tampoco a la inversión. Me estoy refiriendo, por lo tanto, a grandes episodios que creo que generaron mucha incertidumbre. Pero también al cambio de discurso, al cambio de que no estamos en la época de los 70, donde es el sector público, el gobierno, el gestor del desarrollo económico, sino que son los particulares, las empresas, los que crean los empleos. En ese sentido, Manuel, el nombramiento de Alfonso Romo como esta especie de cabeza de gabinete para el crecimiento, ¿abona a esto? Yo creo que sí, él es un empresario respetado y que abona a eso, pero yo creo que no puede ser una persona la que está cambiando el tono y la orientación de la política gubernamental. Tiene que empezar desde el presidente de la República, si no pasara, que crea que realmente los empleos y la riqueza de este país la genera el sector privado. Si no pasara esto que estás diciendo, estos cambios de señal. Bueno, es como que se mantienen las cosas en el status quo. Yo creo que aquí no hay. Se mantiene, entonces tú tienes además el tema del entorno internacional, por ejemplo, y nuevos riesgos aquí internos. A ver. El entorno internacional, a mí en particular no me preocupa ni el Brexit, bueno, y el Brexit ya pasó y no ocurrió gran cosa. No me preocupan las elecciones de Estados Unidos porque creo que ya va bastante bien el proceso hacia que se reelija el actual presidente de Estados Unidos, que para bien o para mal, les guste o no les guste, ha generado fortaleza económica. Me está preocupando algo el coronavirus, que puede tener una baja fuerte en la actividad de China y entonces repercusión mayor o una repercusión clara en nuestro principal socio comercial y también en nuestra actividad internacional. Esto se configura en un entorno no tan bueno como el del año pasado. Si en el del año pasado, pero el año pasado en el entorno internacional que Estados Unidos estaba creciendo fuertemente, tuvimos una contracción en el entorno donde se ve un poco menos brillante la situación internacional. Hay que estar preparados para un crecimiento muy bajo, más bajo que el que mencionaste hace un momento. Hoy, hablando de crecimiento, la proyección de Bank of America el viernes, que creo que quien lo ha llevado más bajo hasta ahora, es 0.5 para este año. Sí. El gobierno insiste en 2. Cuando el gobierno insiste en el 2%, hay quien dice, pues es porque si el gobierno dice que el 1, pues manda una señal a todo mundo. Sí. Pero ¿no pierde también un poco de credibilidad un gobierno que se mantiene en un discurso cuando el resto del mundo está viendo que eso no va a pasar? Yo creo que la credibilidad la deberías de fincar, o el gobierno la puede fincar en otros elementos, no tanto en el pronóstico. Yo creo que si regresa a estos fundamentos de que generen confianza en el sector privado, no importa que se vaya a equivocar, no va a ser el primero que se va a equivocar. Además de que se entiende que el gobierno y los organismos oficiales tratan de mandar una señal optimista, de manera que no creo que tampoco, de hecho los analistas, como tú mencionas ya uno, no lo creen, o sea, no lo creen. Pero ya en el mejor de los casos hablan de 1 y otros ya de 0.5. Menos, exactamente. Y acuérdate que pues los economistas los estamos corrigiendo todo, cada 15 días el pronóstico. Entonces, si las cosas no surge una señal positiva, un cambio, un buen mensaje, que no es el mensaje de que aquí viene un gasto en infraestructura gubernamental. Yo creo que no estriba en eso. Si tú tiene que ser un cambio fuerte, un mensaje de confianza. Oye, entonces, en ese sentido, ya das por descontado que proyectos como las Dos Bocas o Santa Lucía o el tren no van a tener ese efecto. Bueno, mecánicamente cuando ocurran, porque para empezar esto tiene que ocurrir en muchos años y no empieza este mes, sí puede tener alguna contribución. Pero lo que
lo que hace un momento hablábamos del costo de oportunidad. Hay que pensar en ese dinero que se va a estos proyectos versus lo que podrían haber hecho estos recursos en aspectos más productivos desde el punto de vista de rentabilidad para toda la sociedad. Okay. Entonces, no nada más es de que ver lo que se añade, sino lo que se dejó de producir con los recursos escasos del sector público. Pues si te parece, Manuel, vamos a seguirle periódicamente con el tema, ¿no? Y vamos haciendo unos cortes a ver cómo va el año. Cómo no, con mucho gusto. Te lo agradezco, como siempre. Me dio gusto verte. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con Mauricio Merino. Vamos a platicar del municipio, Marta Lamas, más adelante Mauricio Mechulam. Así que mucha agenda por delante. Ya volvemos.